Hoy vamos a hablar sobre el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, ¿sí? Este es un sistema que está en el marco de Naciones Unidas, por eso lo vamos a llamar Sistema Universal, a diferencia de los sistemas regionales. Y este Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos surge de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el primero de los documentos internacionales que reconocen los derechos humanos y que surgieron, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Y después todos los tratados y pactos que surgieron sobre la temática de derechos humanos son un cuerpo normativo con un montón de órganos que son los encargados justamente de promover los derechos humanos y de controlar y exigir el cumplimiento de estos derechos por parte de los estados. En el ámbito universal se crearon distintos órganos, que ahora los vamos a ver. Uno, por ejemplo, que tiene que ver con la protección de los derechos humanos dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otro, por ejemplo, con la protección de los derechos humanos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y así en cada una de las convenciones que protegen a los derechos humanos firmadas en el ámbito de Naciones Unidas. Tiene su órgano de contralor, su órgano de aplicación. ¿Cuáles son estos instrumentos que vamos a encontrar universales que tienen este objetivo de protección de los derechos humanos? Bueno, hay un montón, ¿sí? Tanto en el ámbito regional como universal. Nosotros vamos a hablar de los, por supuesto, que tienen que ver con el sistema universal y que se desarrolla más que nada en el ámbito de Naciones Unidas. Dentro de este ámbito de Naciones Unidas hay una gran cantidad de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero los que nos vamos a centrar en la materia, ¿no? Estamos siempre teniendo en cuenta que estamos dentro del ámbito de principios de los derechos humanos, entonces vamos a tratar de tocar los temas más importantes, sobre todo teniendo en cuenta que son 2 meses, ¿sí? Y que después en la facultad esto lo van a tener por un cuatrimestre entero, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en una de las cartas más importantes de derechos humanos a nivel universal, que es la Carta Internacional de Derechos Humanos. Se le llama así, no es un documento, ¿sí? Son varios documentos al que se le da este nombre de Carta Internacional de Derechos Humanos, y está formada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que justamente le comentaba hace un ratito, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus protocolos. Empecemos con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este es el primer instrumento, como les decía, sobre derechos humanos adoptado en el ámbito universal, ¿no? En el ámbito internacional. Esta Declaración Universal nace, ¿sí? En el ámbito de la Asamblea de Naciones Unidas. Es una declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas, una asamblea que fue llevada a cabo en París, y que se votó el 10 de diciembre de 1948 con 48 votos a favor, ningún voto en contra y 8 abstenciones, ¿sí? Arabia Saudita, Bielorrusia, Checoslovaquia, que en ese momento era Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, Ucrania, la URSS, que también en ese momento era URSS, y Sudáfrica, bueno, por cuestiones obvias, no estaba en pleno apartheid, se abstuvieron, ¿sí? De votar a favor de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no votaron en contra tampoco. Después de 1948, bueno, varios países se fueron adhiriendo a esta Declaración Universal, menos Arabia Saudita, bueno, por un tema de profunda tradición musulmana, ¿sí? Sobre todo en lo que tenía que ver, por ejemplo, con el matrimonio con consentimiento de las partes o el derecho a la libertad de culto, ¿no? Esto de poder cambiar de religión. Sin embargo, esta Declaración Universal que empezó con 48 votos, hoy se la considera uno de los principales instrumentos, uno de los principales instrumentos de derechos humanos a nivel universal, ¿sí? Hay como un acuerdo tácito entre todos los pueblos
en los que se reconoce esta especie de catálogo, ¿sí? Porque eso es lo que es la Declaración Universal, es un catálogo mínimo, ¿sí?, de derechos que deben ser respetados y protegidos por los estados. Y no solamente por los estados, porque la legitimación pasiva o a quien se le exige el cumplimiento de este tratado también abarca a los individuos, a todos. Entonces les decía que es un catálogo, ¿no?, de derechos mínimos, y que si bien se crea en el ámbito de una asamblea general, y ya vimos cuando vimos derechos a los tratados que las declaraciones de la asamblea general no tienen carácter de obligatorio, hoy en día todos los preceptos que tiene la Declaración Universal adquirieron lo que sería la condición de normas obligatorias para todos los estados, ¿sí? Forma parte de este derecho internacional consuetudinario, ¿sí? Esta Declaración Universal la citan tribunales internos, tribunales internacionales, además que algunos de los países también las incluyen dentro de su legislación interna, ¿sí? Entonces forma parte de un documento sumamente importante al que se le reconoce valor de obligatoriedad, por más que no haya nacido con ese carácter. ¿Cuáles son los derechos que reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos? Bueno, de todo tipo, ¿sí? Primera y segunda generación. Vamos a encontrar en esta declaración derechos tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, y además vamos a encontrar deberes, como les decía hace un ratito. Algunos de los ejemplos sobre derechos, bueno, la Declaración Universal reconoce derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a no ser torturado, derecho de igualdad ante la ley, un derecho a un recurso judicial, ¿no?, el acceso a la justicia y todo lo que conllevan las garantías del debido proceso, como vimos cuando hablamos de garantías a nivel nacional, ¿no?, en nuestra Constitución. Todas las garantías del debido proceso penal, la protección a la vida privada de las partes, este principio de reserva, la protección a la familia, la protección al domicilio, a la correspondencia, derecho de conciencia y de religión, las libertades, también la libertad de opinión, de asociación, de participar en el gobierno, de salir y entrar de un país, derecho a una educación superior, bueno, varios de los derechos que podemos encontrar en la declaración, y los deberes surgen del artículo 1 de esta declaración, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Entonces deben comportarse fraternalmente los unos con los otros todos los seres humanos. Entonces es una obligación que tenemos también nosotros como individuos. Después de esta Declaración Universal, y como consecuencia un poco de esta Declaración Universal, nacen estos pactos que les comentaba: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos pactos, bueno, el mismo nombre lo especifica, ¿no? O sea, el primer pacto, el de derechos civiles y políticos, por supuesto, que regula derechos de primera generación. El segundo pacto, los de segunda generación, hablan, ¿sí?, de un orden social internacional en que todos los derechos y todas las libertades se hagan plenamente efectivos. Establecen estos deberes que también establecen la Declaración Universal de todas las personas, de respetar, ¿sí?, estos derechos, el reconocimiento y el disfrute de estos derechos, ¿sí? Titulares de derechos somos todos los seres humanos somos titulares de estos derechos, y también todos somos obligados a respetar esos derechos. Bien.